Bueno, estamos a 6 minutos nada más de las 9 de la mañana y es un enorme placer en la mañana de Arriba Gente recibir al contador Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur. Les habíamos dicho al principio del programa, íbamos a estar dialogando con él a propósito de los 10 años de trabajo vinculado a los adultos mayores de la Fundación. Pero estoy seguro que mucha gente debe preguntarse ¿qué es la Fundación Astur? ¿De qué manera viene trabajando? La investigación a la que hacíamos mención para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, ¿qué resultados ha cosechado a lo largo de estos 10 años? Así que es inmejorable la oportunidad para hablar con su presidente en esta mañana. Primero agradecerle que haya aceptado la invitación. Buen día, bienvenido. Buen día, mucho gusto estar con usted. Encantado. Bueno, lo primero que le preguntaría al contador es, la Fundación Astur nace hace 10 años atrás, impulsada ¿por qué motivos? ¿Cuáles fueron las motivaciones como para decir es necesario tener una fundación de estas características? Mire, fue una vieja idea que yo tenía de hacer algo que pueda quedar un poco como una contribución a los problemas nacionales, de forma más concreta, más modesta, pero que ataque algunas de las cosas importantes que el país tiene y que va a tener en el futuro. Yo creo que, entonces se me ocurrió pensar, ¿qué hacemos? La infancia tiene mucha labor de gente trabajando para ello, la juventud también, los mayores con el trabajo, pero nos faltaba un poco toda la gente mayor que llega a la edad de su pensión y cómo se le puede ayudar. El país tiene programas, ¿no? Este es un país que ha estado siempre al frente de ayudar a los mayores desde hace decenas de años. Somos un país que se preocupa por el mayor y el sistema previsional es uno de los más sofisticados en América Latina. Pero pensamos un poco, ¿qué más? Entonces, como se establecía la idea de tener un sistema de cuidados, estaba en ese momento arriba de la mesa, pensó que era importante ver cómo se puede formar a la gente que cuida mayores. Y aparecieron los programas en el país orientados a usar a esa gente y hay que formarla, hay que prepararla. Entonces una de las primeras cosas que hicimos fue dedicar a la formación de las personas que van a tener mayores y que reciben una formación de 3, 4 meses con clases donde se les enseñan los temas básicos de cuidado, los temas, un poco de psicología, claro. Es decir, todo lo que significa tratar al mayor. Y eso fue que tengamos varios cientos de personas que se han informado y que aparezcan hoy otras instituciones que están haciendo lo mismo. Hoy tenemos toda una red de instituciones que tratan de formar a la gente que cuida mayores. Hay mucho personal femenino, claro. De edad media, son los que realmente se ocupan de ello. Después nos pareció que teníamos que pensar que de repente el mayor quisiera hacer algo. Pues si no quiere hacer nada, pues para eso tiene su pensión y su hogar, pero de repente quiere hacer algo. Entonces se nos ocurrió que deberíamos entrar en el área del envejecimiento activo. Y empezamos a crear 2 o 3 cositas que están funcionando. Uno son la creación de lugares donde hacen ejercicio físico. Y hay en este momento varios departamentos, se han establecido en las plazas aparatitos para hacer ejercicio físico. Eso es uno. La otra que nos pareció interesante era ver si podíamos nosotros ayudar al mayor a estar junto haciendo cosas. Y aparecimos con la idea de las huertas familiares. Entonces, hay varios lugares, huertas familiares, que siempre la Intendencia nos da un predio. Nosotros tenemos un agrónomo que enseña y ahí plantan tomates, cebollas, todo, y conversan, aprovechan para estar entre ellas, pasar unas horas juntos, por supuesto, a criticar al gobierno, todas esas cosas que forman parte de la vida nacional. Esa es la segunda cosa. Y estamos empezando otra actividad que es también ayudar a los mayores a la tableta, porque el mayor le da una tableta y hay que saber usarla. Yo debería ir a parte de esos cursos. Y ahí el tema es buscando chicos de los liceos que quieren dedicarle 1 o 2 horitas por día a un mayor para enseñarle cómo se usa la tableta y le llena la vida a uno y a otro. Bueno, y la última cosa en que estamos metidos ahora es un poco acompañar a las reuniones de los mayores, estamos haciendo una experiencia piloto en la Intendencia de Montevideo,
Tenemos 2 centros ya en el que estamos haciendo experiencia, en el Paso Molino y en el Reducto, para ver si podemos crear estos centros donde haya una acogida al mayor durante el día, que pueda hacer cosas, que pueda informarse, leer los diarios, conversar con la gente, tener cursillos sobre ciertas materias. Entonces, vencer lo que es un poco un tema que yo creo que hay que respetar, que es el tema de la soledad. Bueno, yo le decía el otro día en un programa que el tema de la soledad es un tema serio. Y recordaba una cosa, y es que los ingleses acaban de crear un ministerio de la soledad. No solamente para la gente mayor, también para la gente no mayor que tiene problemas de insertarse en la vida y que es todo un problema, ¿verdad? De manera que estamos con este tipo de cosas y bueno, algo estamos haciendo y algo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo se vincula todo ese trabajo con el Sistema Nacional de Cuidados? Formamos parte de eso. Nosotros que atendemos de alguna manera, formamos a la gente que va luego a trabajar en el sistema de cuidado, que el gobierno manda un poco para entrenar en los cursos que hacemos. Es muy importante. De alguna forma, el sistema de cuidado nos dio un apoyo importante del objetivo de poder hacer estas cosas para poder alimentar el sistema de cuidados nacionales. Si alguien que escuchó lo que usted mencionaba, bueno, está interesado en participar de alguna de las actividades, ¿cómo debe hacer? Tiene que, básicamente, hay un sistema, el gobierno tiene un sistema de recibe esas aspiraciones y luego nos manda a la gente que quiere formar, a nosotros y a otras instituciones. A través del MIES. Contador, ¿tienen presencia a nivel nacional o están por ahora en Montevideo, aspiración de poder ampliarse al país? No, estamos en Cerro Largo, estamos en Canelones, estamos en Tacuarembó, en Durazno, es decir, seguimos en Rivera, en fin, seguimos actuando, pero yo creo que es una tarea donde el sistema de cuidados y las intendencias se complementarían muy bien. Yo creo que hay que buscar una forma de que este tema salga solamente de la esfera nacional para que entre a formar parte de la preocupación a nivel de las intendencias. Por ejemplo, de Cerro Largo tienen una unidad muy buena para atender ese tema, porque ahí hay materia prima para hacer cosas juntos, ¿no? ¿Usted ve que hay fragmentación entre los gobiernos departamentales y el nacional? No, es que este tema nunca formó parte, este tema de pensar en el mayor como alguien que hay que de alguna manera apoyar a seguir viviendo no solamente más tiempo, sino también viviendo mejor. Es una cosa que está en la práctica del país, pero que yo creo que tenemos que organizarla y apoyarla. ¿Cuántas personas están más o menos beneficiadas con estos programas que usted Mire, yo creo menciona? que en materia de formación de profesores, con lo que hacemos nosotros y se hace en otras partes, debe estar más de 1000 personas, seguro, debe haber, o más. El próximo 11 de octubre va a haber una conferencia justamente para celebrar los 10 años de la Fundación. Los 10 años del nene. Sí. La primera década de la criatura. Sí, ahí vamos a discutir un poco los temas generales que tienen. Los problemas del más mayor no son solamente este tema, es un poco todos los temitas propios de la seguridad social. Los retos de la actual coyuntura económica mundial, y no es poca cosa. Antes de comenzar la nota conversábamos un poco acá entre telones de la actual situación mundial y cómo puede impactar en Uruguay. ¿Cómo ve usted el panorama en general? Mire, preocupante, ¿no? Porque no es solamente el tema mundial, sino también el tema regional. Pero en materia del mundo, yo tengo unos cuantos años, ¿no? Acompañando esos temas. Yo creo que este es un momento complicado porque hay una pérdida de dinamismo de la economía en todo el mundo y eso se refleja obviamente en los países como los nuestros, que dependemos del comercio, de las inversiones, del turismo. Hay una pérdida de dinámica del mundo fuerte. Lo estamos viendo en Europa, con Alemania a la cabeza, lo estamos viendo un poco en China, lo estamos viendo en la India, lo estamos viendo en América Latina. Fíjese, este año América Latina en conjunto no va a llegar a crecer 1%. Nosotros mismos estamos bajando el crecimiento. Entonces, esa baja de crecimiento es lo que realmente nos preocupa, porque además hay un montón de estímulos, hay un montón de dinero disponible, ¿verdad? En el mundo los bancos centrales han puesto en marcha mecanismos de generar y no hay forma, más aún, están ahora haciendo cosas que nunca hubiéramos imaginado, y es cobrar que una persona para depositar su dinero el banco se lo retiene, pero le cobra en lugar de pagarle. Durante cientos de años fue todo lo contrario. Es parte de una teoría que tiene explicación de por qué hacer eso. Es decir, empujar a los bancos que presten y que no retengan la plata. Pero si la gente no toma el dinero, ¿cómo se hace? Entonces, hay problemas que incluso yo diría que desde el punto de vista teórico han generado preocupaciones. Hay un mundo aproblemado
que a eso se le agregan los temas políticos que no son chicos. ¿No? Eso está pasando acá. Astori hace poco decía la problemática y la preocupación que tiene el equipo económico, el gobierno, por la caída de la inversión. Es decir, y no es que no existen o no hayan estímulos, es decir, no hay decisión de invertir. Claro, porque en el momento que el mundo está en riesgo y que hay dificultades en medio de ustedes, los difíciles problemas que tienen nuestros hermanos vecinos, entonces la gente se abstiene de invertir. Entonces hay una retracción de la inversión, aunque haya liquidez, aunque haya oportunidades, la gente cuando las cosas vienen mal generalmente se refugia en las inversiones en Estados Unidos, se va al dólar. Por eso creo que eso es un tema que no depende solamente de coyuntura económica, depende de la coyuntura política, estos conflictos que estamos viendo todos los días en el Medio Oriente. Sí, pues son cosas que generan un ambiente francamente. A mí preocupa un poco incluso la ruptura, el desencuentro que hay hoy entre Estados Unidos y Europa, entre Inglaterra y Europa. Todas esas cosas juntas crean un clima que no es propenso a invertir. ¿Y Argentina, contador? Están pasando un momento muy difícil, muy complicado. Es un país que va a salir, porque si no sale la Argentina, ¿quién sale, verdad? Es un país, mire usted, después de la Primera Guerra Mundial se discutía quién iba a ser el líder del mundo, si Estados Unidos o la Argentina. Esas son las cosas como se veía este país. Yo tengo la impresión que va a haber que en este tipo de cosas lo importante es que no hay soluciones mágicas, que tiene que haber grandes acuerdos políticos, sino para qué está la clase política, para ver las cosas en conjunto. Y además no hay soluciones fáciles, nadie las tiene, porque si las tuviera se aplicaría. Hay que buscar soluciones donde lo más importante es el acuerdo político. También en nuestro país, yo le diría, en este momento el país está en una situación, comparado con otra parte de América Latina, mucho mejor, pero tenemos problemas. Y yo creo que esos problemas invitan a que en momentos como este, una clase política que conversa, que habla, se ponga de acuerdo en ciertos puntos, ¿verdad? Ciertos puntos grandes que son sobre los cuales hay que construir el futuro. Es decir, y eso es lo que uno esperaría de un país que tiene un sistema político evolucionado, sofisticado, que eso se viera aquí también. Ojalá que en la Argentina pase algo parecido. No se sale simplemente con una solución mágica. No hay soluciones mágicas. Hay soluciones sensatas donde la gente pueda creer en ellas, y si la gente cree, las cosas funcionan. Si la gente no cree, no funciona. ¿Qué puntos deberían ser acordados por los diferentes exponentes políticos de Uruguay? Mire, sin duda alguna el tema de la educación es un tema muy importante que yo creo que hay que abordarla. El tema del déficit que nos preocupa a todo el mundo, todos los líderes actualmente en la contienda política están preocupados por ese tema. El tema de las relaciones internacionales son temas que deberían ser temas de grandes acuerdos nacionales, sobre todo en momentos en que el mundo está con esta falta de dinamismo y problemado. Sería importante que esas tres o cuantas cosas que todo el mundo habla, si usted lo siente hablar, a todos los líderes hoy en día en la contienda política, están bastante de acuerdo en lo que hay que hacer. Bueno, no será posible que este pequeño país, que tiene una experiencia de diálogo, de concertación, no se ponga de acuerdo en enfrentar esos temas, incluso antes del proceso electoral, tener cierta idea de que habrá que acordar en ciertos campos, seguridad social, por ejemplo. Yo creo que esos temas requerirían una actitud de entender que no hay soluciones fáciles ni mágicas, y que las soluciones tienen que surgir de un consenso en que la gente pueda creer. Si la gente no cree, es muy difícil una política económica funcione. Eso es lo que le pasó a los argentinos. Contador, lo llevo un segundo nuevamente al tema de lo que hablaba de la Fundación Astur, y dada, primero, el que usted mismo es un ejemplo de actividad permanente con el paso de los años, y el énfasis que ponía en respetar a aquel adulto mayor que quiera pasar a esa situación de retiro y de descanso y de disfrutar de sus nietos y de su familia, pero también tratar de que ese adulto mayor tenga actividades, que pueda tener actividades de trabajo. En los últimos años, yo diría que de 20, 25 años a esta parte, en Uruguay se ha dado el fenómeno de que la solución para las familias con el adulto mayor es la institucionalización, los residenciales, con una serie de situaciones que no son del todo favorables para el adulto mayor. Usted, que tiene la experiencia, que ha viajado, que continúa viajando permanentemente a diferentes países, ¿cómo se resuelven estas situaciones en otros países? ¿Es la vía de la institucionalización? ¿Se prefiere que el adulto mayor
permanezca en la casa familiar el tiempo, digamos, humanamente posible? ¿Cuáles son las soluciones que se encuentran para eso en otras partes del mundo? Tampoco hay una solución única, ¿no? Claro, los sectores acomodados que pueden de alguna manera poner a sus familiares en las famosas residencias es una manera que ha venido creciendo, pero ha venido creciendo especialmente a cierto nivel de ingreso. Claro. Lo que nosotros estamos pensando es que, primero, si es posible acompañar la presencia en el hogar con estas actividades como barriales, como le acabo de decir, eso es una forma de contribuir al tema. Es cierto que el mayor queda y se van a trabajar, se van a las escuelas. Si podemos alimentar ese tipo de unidades, eso sería una cosa que le daría parte de la solución. Yo creo que además en este momento hay mayores que quisieran hacer algo. Yo creo que hay que estudiarlo. Se ha hablado de esto y se sigue hablando, pero yo creo que de alguna forma, nosotros que estamos ahora con 75 años y más de esperanza de vida, es posible que la gente quisiera tener alguna forma de darle a la sociedad algo de su experiencia. Habría que estudiar eso. Se ha hablado, hay algunas disposiciones en la ley, pero yo creo que deberíamos de alguna forma entender que dada la situación en que nosotros tenemos vamos a tener 25% en algún momento en el siglo de gente mayor de 65 años. Bueno, de repente alguna gente quiere tener alguna oportunidad de hacer algo. Habría que buscar la forma de facilitarlo. De que pudieran retornar de alguna manera a la vida activa. Que hubiera alguna laboral, forma que les permitiera hacer cosas activas que les devolvieran a la sociedad tecnología, experiencia. ¿Por qué no? Sobre todo en países como el nuestro, que tienen una baja natalidad y vamos a tener una estructura demográfica complicada. Entonces, de alguna manera, eso yo creo que conviene empezar a pensarlo. No hay soluciones fáciles, pero sí hay posibilidades. Entonces, son esas cosas a las cuales... Y yo le diría otra cosa más que es importante. Mire, yo tengo la impresión que nosotros debiéramos abogar un poco por el trato al mayor. Es decir, en general, las sociedades nuestras comprende, hay un trato adecuado, pero es importante reconocerlo en lo que aportó, en lo que es, en todos los campos, ¿no? Desde levantarse en el ómnibus cuando entra un mayor, o desde atenderlo mejor. Muchas veces hay que tener cuidado, yo digo, se ha deteriorado un poco el trato a mayor en las sociedades en general. Deberíamos pensar un poquito en eso, ¿verdad? Yo creo que es bueno hacer la vida un poco más feliz a la gente que... Hay otras sociedades donde el adulto mayor tiene un estatus mucho más importante. Yo creo que tal vez un poco haya... la erosión que ha tenido la educación en el país tal vez pueda ir un poco de la mano de lo que usted está viendo. La erosión, ¿sabes? Es un poco también la vida moderna, la televisión, la ciudad se ha puesto mucho más dinámica, pero es importante no olvidarse, como tú decías muy bien, en las sociedades tradicionales indígenas en América Latina, el mayor siempre es una figura respetada. Se lo venera de otra manera. Por tanto, yo creo que ese tema de la atención al mayor, lo que nosotros llamamos la humanización al mayor, es otro de los temas en los cuales estamos empezando a trabajar, a explorar. Es decir, la idea en las empresas, en los colectivos, en los hospitales, de alguna manera hablar con la gente. Decir, mire, es importante que el mayor sea una persona respetada, acompañada, y de alguna manera se le considere no como alguien que está ya agotado, sino es un recurso humano importante donde el tratamiento nos compromete a todos. Por eso la humanización del trato a los mayores, yo creo que es un tema que habría que pensar. Y a propósito de actividad, eventualmente en un gobierno del Partido Nacional y dada la vastísima trayectoria, por decir algo, exministro de Relaciones Exteriores, presidente del Banco Central, presidente del BID, secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, ¿podría llegar a tener alguna actividad el contador Iglesias? ¿Pero a usted le parece que a la edad mía se puede hacer no sé, alguna cosa? Usted me está hablando de que no, perfectamente con esta edad se pueden tomar nuevos desafíos. Sí, se puede empujar a que los tomen otros, eso sí, eso lo vamos a seguir haciendo. Bueno, lo hemos recibido con un enorme placer al contador Iglesias. Como vieron, es además
una persona con la que se pueden transitar, además de temas políticos, económicos y sociales, también temas humanos, porque debo decir, humanos, hablo de aquellos de sensibilidad cuasi barrial, porque debo decir que nuestro tema de conversación durante la extensa tanda, antes de comenzar la nota, no el mío, sino el de Lorena Bobbio con el contador, fue el de las cometas. Pero muy importante. Muy Es importante. El símbolo de la primavera. Exactamente. Habremos hecho no? cometas. Por Dios. Y nos recordó Y era hasta bastante bueno. el barrio en donde él Era bueno remontaba. remontando cometas. Y haciendo Pero no hizo con papel de diario. No, hizo con no, papel no, cometa. Yo llegué a hacer con papel de diario también. Más o menos era muy chiquito, ¿no? El papel cometa se prestaba para hacer cosas. Y Biogel le hizo el cuento de la gilet, La guerra entre cometas. La guerra Muy entre importante. cometas. Eran especialistas en eso. Y las cañitas. Un placer, contador. Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. ¿eh? Muy amable, muy amable. Bueno, hemos estado dialogando con el contador Enrique Iglesias, fundamentalmente a propósito de los 10 años de la Fundación Astur, de la que él es presidente, conociendo el trabajo que realiza, que ha realizado, el que tiene por delante, los proyectos y las actividades para conmemorar este 10º aniversario.